Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola, muy buenos días. Un saludo cordial para todos ustedes. Especialmente un saludo de respeto a todos los actores del drama nacional de esta víspera que se reunieron y lo van a hacer cada 15 días. Está resultando prácticamente una reunión global ideada por el señor presidente de la República en sus cirugías de anticorrupción. De esto les habló en forma general y en forma particular cuando cada uno de los integrantes de esta gran jornada cumplida en Carondelet de esta víspera se acercaron ante el primer mandatario para expresarle, como hizo, por ejemplo, el doctor Julio César Trujillo. Julio César Trujillo le expresó y le esbozó algunas expresiones de solidaridad y sano consejo. Qué bueno sería comunicarnos con Julio César para que tenga la gentileza, doctor, de darnos a conocer lo que usted le manifestó al presidente, quien recibió su mensaje con una leve sonrisa, pero muy contento y estimulado por su mensaje de solidaridad frente a los pesares que trae dirigir esta nación, plagada de enemigos, adversarios, no solamente plagada de enemigos y adversarios del presidente de la República. El país está plagado de enemigos y adversarios, bribones y traidores que todavía osan sacrificar a mucha gente que tiene que pasar las de Caín por haber sido parte de una macroorganización que hoy se muestra polarizada y hambrienta de reproches, de neutralizaciones y seguramente de trampas. Estas cirugías anticorrupción le están pasando facturas muy, muy importantes al señor presidente Lenín Moreno. Estamos a la expectativa del arribo de la doctora Mariana Yepes, de el doctor Santiago Guarderas, y estaremos para comunicarnos con la doctora Lorena Grillo. Si es que no resulta uno, resultará otro. Conviene entonces Lorena Grillo, si es que el domicilio de Julio César no responde o él ha salido a cumplir otro compromiso con los medios de comunicación colectiva. Pero bueno, el presidente Lenín Moreno anunció ayer la destitución de varios funcionarios del sistema penitenciario y de vigilancia ciudadana, tras la fuga el sábado de Fernando Alvarado, este exsecretario de Comunicación,
que no se conoce dónde está. Está ya en tierra venezolana. Se fue en el avioncito que condujo a la misión diplomática venezolana, como acertadamente lo dimos a conocer el día de ayer, in situ, el momento, el instante en que todas estas cosas estaban funcionando. ¿Por obra de quién? ¿Por disimulo de quién? Conocía el señor presidente Moreno, esto para los más incrédulos, los más escépticos. ¿Conocía el señor presidente de estas movidas? ¿O a las espaldas de él fabricaron una manera menos onerosa como costo para el gobierno de Moreno, para la administración Moreno, la fuga de este señor, Fernando Alvarado, el que actuó como secretario de Comunicación? Y claro, no aparece en ninguna parte el nombre y la responsabilidad de Vinicio Alvarado, si él llevó a su hermano y llevó a sus hermanos a una multiplicidad de actividades. Y Vinicio Alvarado no incurrió en el error de firmar todo él, o de firmar en simultáneo. Yo creo que el reproche debe haber hecho presencia en las deliberaciones entre la familia. Sí debe haber sacado en cara. Hice por darte una jerarquía, porque estábamos prestos a ayudar a Rafael y entramos a eso, a ayudarle. Y hoy tienes que ayudarlo haciéndote cargo de la cruz a ti. Le debe decir porque el otro no ha firmado absolutamente nada y se mantiene silente. Buena nota, ¿no? Habilidad. Pero la fuga de Alvarado revela desconexión dentro del gobierno, dice el matutino ecuatoriano diario La Hora. Y su lead es configurado de la siguiente manera. Tras la fuga de Fernando Alvarado, el presidente de la República, Lenín Moreno, convocó a Palacio de Carondelet a los representantes de las 5 funciones del Estado y a otros funcionarios del actual gobierno a una mesa de trabajo. Luego de unas 3 horas de reunión reservada, Moreno anunció que por este caso se destituyó a toda la cadena responsable del sistema de rehabilitación social del exministerio de Justicia. No force, compañero. Lo que puedan hacer está bien decidido, o lo que no puedan hacer está también muy bien decidido. Queríamos conocer, doctor Trujillo, sus expresiones ante el presidente de la República, al oído del presidente de la República, esto como una explicación para el doctor Trujillo. Fue un mensaje de solidaridad y de ponerse a las órdenes para cualquier circunstancia que el presidente Moreno juzgue menester, molestar a una serie de ciudadanos que se han votado en auxilio no de él, sino del país, no de Moreno, sino del país. Y también de un presidente que ha tenido que pagar la factura de que en este momento está ejercitando una suerte de traición, él sí, de una suerte de trasladar la factura, el costo de estas operaciones malintencionadas de carácter político y de carácter económico. Pero en fin, estamos tratando de hacer entender desde las plataformas de análisis lo que
ha constituido y sigue constituyendo la fuga de Alvarado. José Hernández, por ejemplo, se hace la siguiente pregunta, o nos transmite una pregunta en un artículo de la plataforma Cuatro Pelagatos, y nos dice: y Fernando Alvarado se escabulló. Sí, en efecto, José, se escabulló Alvarado. Y la reacción del gobierno lo único que probó es que frente al profesionalismo del correísmo, lo fueron sobre todo para robar. El gobierno de Moreno no es, o es más bien dicho, el gobierno de Moreno, del presidente Moreno, es un amateurismo sobrecogedor. O sea, es un equipo amateur. Anda sin brújula. Su equipo político no está cohesionado íntegramente y su estrategia sigue siendo reaccionar ante lo que le hace la plataforma que también gobierna en simultáneo, la de Rafael Correa. Basta revisar la rueda de prensa y las explicaciones dadas por los ministros de Estado para colegir en forma global que el gobierno no sabe lo que le ocurre y que cuando ocurren las cosas cita a los medios de comunicación para decir que ya van a investigar. El caso más paradigmático y también enigmático es el de Paul Granda, el ministro que estará ya mismo con nosotros, ministro encargado de Justicia. 2 de las veces que su responsabilidad ha sido cuestionada en el caso, recuerda el caso Spin, recuerda a Pepe Hernández, la fuga de Fernando Alvarado, en este caso, en el actual, se presenta ante la opinión para decir que ya despidió a los subalternos. Pero a partir de viceministros, no de ministros. No les echa a los ministros responsables de cada área y otros funcionarios que incurren o dan contraórdenes. Ahí la falta de cohesión estratégica. Puede resumirse en 2 hechos. ¿Qué? El caso de Fernando Alvarado, el de Sofía Espín, Jorge Glass, María Fernández Pinoza, Norma Vallejo, que sabe decir aiga, y antes Augusto Espinosa, y tantos otros porque la lista es larga. Y Verónica leyó aiga y mucha gente que le escuchó debió aclarar que era una citación de la señora Norma Vallejo, con esos términos, que aiga. No se le puede indicar al oyente la forma como está escrito. Bueno, pero el gobierno no ha decidido si rompe o no en firme con el correísmo. Y como es obvio, al no haber tomado esa decisión, no tiene una estrategia política para luchar en todos los campos contra estos grupos que constituyeron verdaderos entramados mafiosos. Dicen los 4 pelagatos, personas ex compañeros suyos que no quieren dar la cara a la justicia, como dijo María Paula Romo, suscitando comentarios adversos en redes sociales. El costo político para el gobierno es evidente. Los ministros no pueden ser sociólogos de sus funciones, dice el periodista Hernández, ni pastores dedicados a pregonar valores y principios. Peor, funcionarios que votan de sus cargos a sus subordinados, y ellos se excluyen de la responsabilidad política que les incumbe estar en lo más alto del orgánico funcional, como ama decir, por ejemplo, Paul Granda.
Y parece que Paul se queda. Porque la orden del señor presidente es: acaben con todos los viceministros, subsecretarios, directores, incluso con los mismísimos estrategas que le dan ideas. Bueno, hay que creer que el gobierno, cuando dice que quiere combatir la corrupción, ¿se refiere al correísmo? Qué buena pregunta, José. Ese es su mayor dilema. Repito, hay que creer al gobierno cuando dice que quiere combatir la corrupción del correísmo. Ese es su mayor dilema en este momento. Si esa fuera la decisión, el presidente tendría que haber declarado esta como una emergencia política. 2 tareas hubieran emprendido: generar una estrategia interinstitucional digna de una catástrofe nacional y tener un equipo gubernamental decidido y coordinado. Ninguna de las dos tareas es visible. Y por los resultados ofrecidos a la percepción generada, en vez de un equipo gubernamental cohesionado, lo que hay es un gobierno descuadernado. Ustedes recuerdan cuando descuadernábamos nuestros cuadernos, porque no se puede descuadernar una libreta, ¿no? Nuestros cuadernos descuadernábamos a menudo. Eso era un signo de que estábamos viviendo un caos estudiantil, de seguimiento estudiantil, convertido en crisis. ¿Cuántas veces usted, estimado amigo oyente, descuadernó sus libros de constatación o sus registros de constatación de los estudios que usted venía realizando? Bueno, no es menos cierto que ese argumento se ha convertido en una coartada para que no haya ninguna coordinación interinstitucional para procesar con apego a las leyes y el debido proceso la lucha contra la corrupción y las decisiones requeridas, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Eso explica el estado de casi anomia institucional que está viviendo el Ecuador. Anomia institucional. El ejemplo de lo sucedido con Fernando Alvarado es elocuente. Una jueza le pone un grillete electrónico en vez de dictar prisión preventiva. ¿Qué tal? Póngale en el grillete, ordena por escrito y en forma verbal, y da a conocer a la prensa que se queda a escuálida de preguntas para decirle por qué no le ordena la prisión preventiva, pues antes de ponerle grillete. También son errores incluso del reporterismo político en nuestro país, hay que decir lo que es. Estoy observando ya la comparecencia en nuestros estudios de un verdadero hermano de temporalidad en el análisis político. El señor doctor Santiago Guarderas, que perdió a su señor padre en los últimos días, él está de duelo, nos une, creo entender, y ya lo voy a consultar incluso, una gran simpatía por su señor padre, porque me da la impresión de que fue nuestro compañero de estudios en el Normal Juan Montalvo, en las épocas en que cursamos el 5º y 6º curso, en este prestigioso colegio, otrora prestigiosísimo colegio. No es que ahora ha dejado de ser prestigioso, pero otrora prestigiosísimo colegio. Y Guarderas fue mi compañero de banca prácticamente. Y para reírnos, reiteradamente mi compañero de cuartel. Nosotros hicimos una auténtica premilitar. Lo siento en el alma, mi querido Santiago, porque su señor padre fue un abogado y un educador de prestancia, una inteligencia clara, y usted ha heredado precisamente lo que yo admiré de él, sus valores
especialmente de carácter ético. Bueno, mi sentido pésame, el pésame haga el favor de recibir también de todos los ciudadanos y ciudadanas que no hemos conocido a ciencia cierta de quién se trataba, pero siendo su padre he esperado más bien la oportunidad de darle mi pésame, de extenderle mi pena profunda por la pérdida de su hacedor. Así es que, así es la vida. Y hemos perdido a los mejores seres humanos que han configurado nuestro entorno y han dado a conocer al mundo lo que ellos han construido en cada una de nuestras vidas, a través de nuestras acciones y en muchos casos a través de nuestras omisiones, falta de perseverancia en lo que ellos nos enseñaron, nuestros padres. Mi sentida condolencia, Santiago. Usted sabe el cariño que le tenemos aquí en la radio. Reciba de la familia Democracia nuestro sentido pesar por esta pérdida. Bueno, y como tenemos que seguir analizando la situación de nuestro país, la fuga de Alvarado no es ni giro político ni crisis de gabinete. La clausuramos en términos de crónica este momento. Pero Fernando Alvarado incluye, no él, incluyen los compañeros que han hecho un seguimiento, incluyen un mensaje de chat de Diario Expreso. Buenos días, doctor Alvarado. En redes sociales circula la versión que usted salió en el mismo avión privado en que se fue la cónsul de Venezuela y está allá con el señor Maduro. ¿Era verdad o resulta ser un chisme más? No, totalmente falso. Perdone que insista, pero si ya está fuera y en el país que le dio asilo, ¿no sería más fácil decir dónde está y acabar con esta ola de rumores? Le insisten a don Fernando. Mi estimada, usted lo ha definido bien, son rumores. Mis abogados me recomendaron esperar a que el país receptor me autorice dar ese paso y me delimité las condiciones que debo respetar como asilado. Y me delimite las condiciones que debo respetar como asilado. Usted como periodista inteligente que es, entiende perfectamente que esos pasos son obligatorios. Pero descanse y disfrute del domingo. Mensaje de chat con Diario Expreso. Alvarado negó rotundamente haber tomado ese vuelo o encontrarse en Venezuela. ¿Dónde está Alvarado, Santiago? ¿Dónde está Alvarado? ¿Quién tiene que responder estas interrogantes? Nos concentremos al análisis que usted nos ha comprometido para esta mañana. Y mi saludo cordial. Vamos al trabajo que nos ha encomendado el país en una coyuntura, como siempre, tan incierta. Santiago, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Quisiera empezar agradeciéndole muchísimo sus palabras. Realmente una pérdida muy sentida, la de mi padre. Y que me permita, a través de sus micrófonos, extender ese agradecimiento a muchas personas que gentilmente han expresado su nota de pesar, que de cierta forma aliviaron este difícil momento que está atravesando la familia por la muerte de un hombre que nos inculcó valores, sobre todo. Y le agradezco, mi hermano fue su compañero. Y hemos sentido esta pérdida muy grande. Gracias a todos quienes han hecho presentes. Como le vuelvo a decir, ha sido
muy sensible saber que tenemos mucha gente que nos aprecia, que nos quiere y nos hemos sentido llenos en este difícil momento. Gracias, Gonzalo, y a usted y a la ciudadanía. Para su señor hermano, mi compañero también, mi sentida condolencia, doctor. Muchas gracias. Bueno, realmente que lo ocurrido con el ex secretario de Comunicación indigna a los ecuatorianos, es una burla absoluta que creo que todos lo sentimos y denota lo que hemos venido sosteniendo a través de diferentes medios de comunicación, ninguna institucionalidad. Definitivamente es una frágil, es una situación muy grave que denota que todo el sistema judicial lamentablemente está podrido. Y yo creo que esos son los términos que debemos calificar esta situación. Mire, usted estaba leyendo hace un momentito una nota y recordemos que la fiscal que solicitó, porque quien solicita las medidas cautelares es la fiscal y quien ordena el juez. Y recordemos que quien solicitó las medidas fue la doctora Ruth Palacios, que es la mano derecha en el caso Poli Serrano. Entonces, es la que solicita o exclusivamente grilletes y no solicita la prisión preventiva. Y claro, los jueces tienen que ordenar aquello que piden los fiscales. No pueden solicitar. Luego, vemos que ha habido una cantidad de irresponsables en el Ministerio de Justicia, porque no hay otra forma en que se la puede calificar. El encargado, el responsable en en esta cadena de custodia del control de Fernando Alvarado es el Ministerio de Justicia, indudablemente. Y ahí vemos que este gobierno, y ahí sí también quiero ser claro, el gobierno quiere lavarse las manos indicando que este no es un tema del Ministerio de Justicia, que es un problema de la justicia, de la fiscalía, de los juzgados, es decir, lanzándose las pelotitas para no asumir responsabilidades y queriendo culpar en los mandos bajos y mandos medios, cuando aquí deberían rodar las cabezas principales. Seguro. Definitivamente, porque este no es un tema simplemente de que el funcionario dejó de atender cómo se hacían los grilletes, cuando además ya ha habido antecedentes, Gonzalo. No es la primera vez que alguien se quitó el grillete, y grilletes que la Contraloría ya lo señaló, que no funcionaban. Yo en un tuit del 21 de septiembre lo advertí, ya que bajo estas circunstancias, Alvarado y todos los que son parte de esta delincuencia organizada del correísmo van a fugarse. No debemos esperar, sino esta circunstancia, porque el gobierno no ha tomado los toros por los cuernos y ha hecho lo que debía hacer. Debió hacer el gobierno. No, pero aquí, mire, recuerde usted, mientras en el correísmo a quienes pensaban y se los trataba como delincuentes, se les hacía una persecución minuciosa. Acá, aquí, en cambio, lo hicieron alegremente, porque indudablemente está claro que quienes han permitido esto son parte del correísmo, Gonzalo. No hay cómo taparse los ojos. ¿Y el presidente no se puede sacudir del correísmo? No creo. O sea, lo hemos venido, se lo ha pedido exigiendo el país, pero no vemos, hay una... No puede, dice, ¿por qué? Hay un comprometimiento. Ahí todos de lo que nos preocupamos. Una porque coautoría parece, de algunos temas, ¿no es cierto? En que es necesario protegerse, en que es necesario... Sin necesariamente referirnos al presidente, indudablemente, sino al estamento y al entorno que este momento tiene el presidente Moreno. Exactamente, de ninguna manera estamos afectando al presidente, a su majestad, sino a la majestad de la presidencia, quiero decir, ¿no? Pero sí al entorno, a los mandos medios en donde está el correísmo todavía inserto, incrustado ahí, metido en esta circunstancia. Y mire, esta circunstancia además devela que el Ministerio de Justicia, la justicia como tal, lamentablemente no es lo firme, la confianza que merece, y que no hay que tomar como un hecho aislado, sino también como parte de lo que estamos viviendo, lo que acabó en Pozorja, Gonzalo. Yo creo que es el sentimiento de saber que hay un sistema judicial podrido en lo cual hay desconfianza y por consiguiente la gente prefiere
llegar a la época primitiva de hacerse justicia por mano propia. O sea, es todo un entorno, porque no se pueden tomar los hechos aisladamente, sino que se lo tiene que mirar en el conjunto, en lo que está viviendo el Ecuador, y que confirma esta falta de institucionalidad o frágil institucionalidad que nos puede llevar a consecuencias más graves de las que estamos viviendo. Doctora Mariana Yepes, yo tengo este momento en línea telefónica a la doctora Lorena Guillo. Me parece que es Grillo. Doctora, mil perdones por pronunciar mal su apellido. Doctora Lorena, no obstante, con la ex fiscal general de la República, una jurista que nos honra permanentemente con su generosa atención y comparecencia a estos programas de análisis, le preguntamos al unísono lo que quiere conocer la ciudadanía en este momento. Su defendido, que trabajó con los hermanos Alvarado largo tiempo, que ejercitó tareas de corresponsabilidad, que le sustituyó en algunos empeños administrativos, que conoció absolutamente al dedillo las funciones y las metodologías ausentes de ética, la mayor parte de ellas, que utilizaron estos aparentes personajes de otra hora, de una hora correísta donde todo el mundo rescataba beneficios económicos por la permisividad que otorgó, dando colores de que se trataba de una banda bien organizada de maleantes, ¿no? De gente que no respetaba las propiedades y los activos de la generalidad de los ecuatorianos. Pero bueno, ¿por qué tenemos que esperar tanto para nomás, alguien dijo esta víspera, de consultar a su defendido y a su defensa, que es usted, o defensora judicial, que es usted, doctora? ¿Qué realmente ocurría en esos tiempos en que su defendido combinaba tareas de ejercicio administrativo, de toma de decisiones, que conocía al pie de la letra las movidas de las cuales Fernando rescataba jugosos provechos de carácter económico? ¿Por qué no decir este momento y contribuir al esclarecimiento global del tema, precisando lo que conoce su defendido? ¿Cómo más, claro, cómo más usted podría o puede librar una batalla a la final decente para usted y decente para él? Perdone que le pregunte de esta manera. Y me respaldo también en algunas interrogantes que la ex fiscal Mariana Yepes nos puede ofrecer este momento. Estamos con la defensora, precisamente, de la persona que más sabe de los Alvarado y que estaba a punto de consignar sus relatos y conocimientos, y que por eso sale pitando el tal Fernando Alvarado. Dijo, aquí vamos a mezclar, y claro, alguien en Palacio dice, si habla nos fregamos todos. Da esa impresión con el que converso, me reporta, digamos, esa reacción. ¿Usted qué nos reporta con su experiencia investigativa de ex fiscal general de la República, doctora Mariana Yepes? Buenos días. Buenos días, doctora, bienvenida. Gracias por la invitación y gracias también por permitirme compartir con el doctor Guarderas este panel, ¿no? Bien, yo creo que en este caso, en este lamentable caso, lamentable para la justicia, ha existido un concierto
un concierto de varias personas para apoyarle y bueno, y él se ha burlado de la justicia y se ha burlado del país. El hecho de que ¿Quiénes intervienen en este concierto? En este concierto, perdón? pues encontramos, como ya se ha notado aquí, de parte de las autoridades administrativas que debían haber estado alertas, como no solamente en ese caso, sino en varios casos que tienen la aplicación de esta medida alternativa, cuál es la colocación del grillete. Muchas personas se han quitado el grillete, eso es conocido, ¿no? Sí. Y se han reído de esta situación. Sí, y otras personas se sacan para ir a determinado lugar y se vuelven a colocar. Y hay personas también que tienen conocimientos para poder retirar el grillete con éxito. Y entonces, si sabían todo eso, me parece que, y tenían, a lo mejor, ¿no? Yo dudo, pero a lo mejor tenían conocimiento, debían haberse cambiado la medida cautelar. Perdone, doctora, sí. Lo que pasa es que tiene unos 5 minutos del personaje al que estamos aludiendo de manera casi directa. Nos contaba Fernando ¿Villavicencio? Villavicencio, gracias. Fernando Villavicencio nos contaba que una vez Clever Jiménez se sacó el grillete o cambió de ruta, no se sacó el grillete. Cuéntenos esto, Clever, estamos en línea directa con usted. Y este es el empeño informativo para graficar la noticia que tiene la radio Cadena Democracia Televisión, radio y televisión. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la entrevista. Un saludo a todos los amigos, a todas las amigas que están escuchando este importante medio de comunicación, a quienes se encuentran en el panel. Es importante recordarle, Gonzalo, al país que en mi caso yo tenía la medida cautelar de presentarme cada día lunes ante el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, a pesar de que mi domicilio estaba en la provincia de Zamora Chinchipe. Y 2, portar el grillete electrónico en el tobillo izquierdo. Y claro, para poderme trasladar hasta la capital de los ecuatorianos, tenía que hacerlo vía terrestre y lo hacía semanalmente. En ese sentido, ellos habían aducido de que mi ruta es, o se inventaron las rutas que tiene que ser por Loja, Cuenca, Riobamba, Ambato, hasta llegar a la capital de los ecuatorianos, en 2 ocasiones. Cuando yo intenté venir por Baños, Cuyo, Macas y Zamora Chinchipe, fui detenido por la Policía Nacional. Jamás me he dado el billete, tan solo por cambiar de ruta. Aquí lo importante no es que haya cambiado de ruta o no haya cambiado de ruta, de una ruta que ellos inventaron, sino lo importante es entender de que en efecto ellos, a través del monitoreo que tenían permanente, sabían con exactitud en qué lugar del país nos encontrábamos. Además del monitoreo, la presión psicológica era increíble y permanente. Yo recibía llamadas de los funcionarios del Ministerio de Justicia en horas de la mañana, en horas de la tarde, en horas de la noche e incluso en horas de la madrugada. Esa presión era insaciable por parte de estos funcionarios. Aquí lo importante es, estimado Gonzalo y pueblo ecuatoriano, es hacerse la pregunta cómo así en el caso de Fernando Alvarado no solamente permitieron que se saque el dispositivo electrónico, sino que además permitieron que fugue del país. En esta fuga que es bochornosa y de vergüenza para la justicia y para el pueblo ecuatoriano, a mi forma de ver, hay varios cómplices y encubridores que deben ser investigados de manera inmediata. ¿Dónde les ubica? No pido necesariamente los nombres de su vaticinio, de su pronóstico, sino ¿dónde ubicamos a los verdaderos responsables de esto? Para mi forma de ver está en los 2 ministerios, en el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior, porque quienes son los que encargados del monitoreo son los del Ministerio de Justicia a través de la Policía Nacional y del ECU 911. A mi forma de ver tienen que ser investigados desde las cabezas. No se soluciona el problema tan solo destituyendo, pidiendo la renuncia a 2 o 3 funcionarios de mandos medios. Hay que empezar la investigación desde la cabeza. Me da la impresión que en la fuga de Fernando Alvarado están inmiscuidos altos funcionarios del Estado ecuatoriano que anteriormente fueron correístas y que hoy están al lado del presidente de la República, Lenín Moreno. Usted se refiere a María Paula y a Paul, ¿verdad?
todos deben ser investigados, por supuesto, porque en este momento la duda es en los dos ministerios, la duda es general. Yo no puedo decir de que se solucione el problema si votamos a un viceministro o votamos a un subsecretario. Tal vez el señor presidente conoce que es un asunto de mandos medios que cancela precisamente a esa cadena de mando y no a los principales, pues no a los señores ministros. Paul incluso dijo, el presidente tiene este momento en sus manos mi renuncia anticipada. La ministra del Interior no ha opinado sobre este tema, pero pensamos que ella entró muy recientemente, pero ya en conocimiento de todo el drama que existía, en silente reposo, digamos. Ahora que ya las cosas se dieron, Paul se queda y también se queda en ejercicio con derecho o sin derecho. Eso ya depende de la responsabilidad que denote el proceso investigativo la ministra del Interior. A mi juicio, yo creo que ella no ha participado de esta cosa. Pero usted, Clever, con la experiencia de persecución que carga en sus hombros en la historia política de nuestro país, ¿qué hipótesis puede elaborar usted concretamente? Yo considero, estimado Gonzalo, y no digo que sea culpable la ministra o que sea culpable el ministro. En este momento la duda está en estos dos ministerios, desde la cabeza hasta el último funcionario o empleado de estos ministerios. Aquí lo fundamental no es cortar cabezas de mandos medios y pensar que con eso ya se soluciona el problema. Aquí lo fundamental, antes que cortar cabezas, es exigirle a la Fiscalía, a la justicia ecuatoriana, una investigación profunda para determinar con claridad quiénes fueron los responsables y cómplices de la fuga de Fernando Alvarado. Una vez teniendo con claridad esos nombres de los responsables de la fuga de este ciudadano, ahí sí hay que aplicar con todo el rigor el peso de la ley a quienes fueron culpables. A mí me parece muy anticipado y erróneo en este momento volar cabezas cuando todavía no hay un veredicto y una investigación profunda de lo que realmente sucedió en torno a este bochornoso caso. A mi forma de ver, aquí hay cómplices y encubridores y estoy convencido de que son funcionarios de alto nivel. Esto no es así nomás. La fuga de Fernando Alvarado tiene que ver con funcionarios de alto nivel. Muchas gracias, Clever. Estaremos a molestarle. Muy buenos días. Las 7:28, casi 29 minutos de la mañana. Doctora, mil perdones por haber interrumpido el relato también de su hipótesis. Ahora sí le pido, cuando le escucha Lorena Grillo, ¿qué hay que preguntarle a la abogada que defiende al señor Pablo Yáñez, amigo personal, contertulio de todo el tiempo, y más que todo, amigo de este tipo de aventuras en contrataciones, en adquisiciones, en estrategias que ellos preparaban en defensa de la administración Correa? Lo sabían todo. Pablo Yáñez contrató los servicios de la doctora Lorena Grillo, que le esté escuchando. ¿Cuáles podrían ser, de la ex fiscal general del Estado, las principales interrogantes de los indicios, gigantescos indicios, que tenía en su contra el señor Fernando Alvarado, y que más bien optó por correrse, ayudado de las personas que iban a caer conjuntamente con él? Porque no hay otra explicación, doctora Mariana Yepes. Bueno, antes de formular alguna inquietud al respecto, yo quisiera mencionar algo que a lo mejor se está quedando y se me puede pasar. Este asunto de Fernando Alvarado, o sea, la fuga de él, la fuga evidente y que constituye una burla para la justicia y para todo el país, me parece a mí que debe llamar la atención de los fiscales. Porque con personajes de esa naturaleza, como ha sido Fernando Alvarado y muchos otros, no puede ser tan bondadosa la Fiscalía, tan respetuosa en las medidas cautelares, en la aplicación de estas, y solicitar medidas alternativas.
él mismo, Fernando Alvarado, tiene 11 investigaciones, según anuncia la prensa, y son delitos delicados como, por ejemplo, peculado, enriquecimiento ilícito, y en esas circunstancias, y no son nuevas, sino que están en la Fiscalía ya algún tiempo enviados los informes por la Contraloría General del Estado. Sin embargo, se ha actuado yo podría decir con prudencia, no podría calificar como una persona que tenía a su haber tantas investigaciones que sea objeto únicamente de este tipo de medidas. Hay personas que han cometido delitos menores, que no tienen vinculación política, que no tienen figuración social y sin embargo son objeto de prisiones preventivas. Entonces, haber hecho esto sí me parece que es una imprudencia y que esto sirva de ejemplo, o sea, sí podría ser de sustento para que en lo posterior no se actúe con tanta bondad, con tanto espíritu cristiano de solicitar únicamente medidas cautelares alternativas. Porque en este caso... ¿Qué medidas requería María Paula Romo y Paul? No me refiero a ellos, me refiero a la Fiscalía. ¿Qué medidas hubieran sido importantes para ellos actuar? Porque se quedan en que la han logrado una difusión azul a nivel internacional, cuando el hombre puede estar incluso entre nosotros todavía. Podría ser, pero yo creo que hay actuaciones de carácter administrativo, policial sobre todo. La policía tiene bastante experiencia en esto y tiene que actuar con seriedad, pero siempre que no haya personas que estén comprometidas con el hecho también, ¿no es cierto? Porque todo parecería una cadena de responsabilidades. Y como yo le escuché a la presidenta de la Asamblea indicar que esto no se hubiera dado si no habría habido una complicidad, decía, ¿no?, entre varias entidades. Y yo creo que a lo mejor se ha dado eso. Y la burla es que parecería que él tenía el grillete mientras se hacía el recorrido y el control, el monitoreo, cuando parece que él ya no estaba en eso, ¿no? Tanto es así que él escribe un Twitter, unos mensajes agradeciendo a todos, o sea, burlándose y indicando además que él va a salir que tiene ya el asilo político en una embajada. Eso nadie lo cree, y si eso se da es porque se está violentando todas las normas de carácter internacional, porque el asilo tiene que ser comunicado inmediatamente por el país que recibe a la persona que lo solicita y no a darle asilo antes de que llegue. Ahí se estaría convirtiendo quizás en un apoyo o una ayuda de la persona que está prófuga, ¿no? Existen indicios penales que en contra, obviamente, del aparentemente fugado Fernando Alvarado. Yo quisiera que tenga la gentileza, ahora sí, de enterarnos qué conocía y qué es lo que nos anticipó su defendido, instaurar dentro digamos, del proceso investigativo, más que instaurar, dar a conocer a los respectivos investigadores, en este caso a los fiscales, tan lentos como nuestro querido paisano. No sé qué pasa a su linda tierra, doctora, pero ahí se suben los vehículos hasta los parques principales. Y aquí, en cambio, el señor fiscal no se sube al parque que debe subirse, pues no, alterando todo, pero ya basta. Hay mucha tolerancia, hay un seguimiento muy gradual, muy pasivo, muy tímido. Creo que es el adjetivo que merece la investigación, es tímida. No es una investigación contundente, significativa, de poner las cosas en orden, de tomar y dar los pasos necesarios para que esto se esclarezca. Para todo el mundo está clarísimo, pero no para la Fiscalía General del Estado ni para los fiscales. Doctora Lorena Grillo, ¿qué iba a informar Pablo Yáñez? Babuenos días, muchas gracias y saludos. Sí. Lo que habíamos conversado en el anterior día, bajo la Secretaría de esto es el año 2013 y hasta 2014, que es lo que se ha solicitado por parte de diciembre. Esta información, hay información variada de todo tipo, sesgada,
2 puntos del informe de responsabilidad penal, que es parte o que da inicio a este proceso investigativo, sino que va a entregar de todo para que la Fiscalía verifique qué es lo que sirve y qué no, o qué es lo que le puede servir para eso en respuesta de si es que habíamos separado la documentación solo para el tema de la información de este proceso. ¿Qué conoce el señor Pablo Yáñez de todos los milagros de Fernando Alvarado y de Vinicio Alvarado? ¿Usted cree que hay que señalar a los dos hermanos o solamente a Fernando de lo que conoce su defendido? Bueno, Pablo Yáñez trabajó exclusivamente con Fernando Alvarado, no trabajó con Vinicio Alvarado, y tampoco les manejó ningún negocio o rédito personal o algún tema que hayan tenido ahí de lo que usted hace referencia. Los relevaba, ¿qué es lo que este momento no está tratando de innovar la declaración inicial que debía formular o que quiso formular a manera de amenaza a los Alvarado? Quiso formular el mismísimo Pablo Yáñez como corresponsable, tal vez, o no responsable de los delitos, pero que conocía al dedillo todas las movidas digamos que de Fernando, porque usted le está exculpando a Vinicio Alvarado de alguna manera por las declaraciones preliminares que le ha formulado en confianza su defendido. Esta partecita tenga la bondad de esclarecernos, doctora Grillo. Bueno, como dije hace un momento, no se va a sacar toda la información cruda, porque aquí Pablo Yáñez no tiene nada que ocultar ni que va a sacar absolutamente a nadie. Eso, la intención de Pablo es conglomerado de defensa manejado por Fernando Alvarado y autorizado por él en la acudieron a la fiscalía, lo hicieron bajo su línea, justamente para dar cuenta que eso no es lo correcto, y decide salir de esta cápsula de defensa que estaba totalmente contenida ahí por parte del señor Alvarado, y decide buscar una asesoría externa para ver qué es lo que... Lorena, si es tan amable, su teléfono, su línea telefónica está complicada, pero la otra vez nos atendió en esta misma línea telefónica y sonó a bien. Es parecida a lo que ocurrió con una llamada que hicimos a María Paula Romo. Se interrumpe con frecuencia. A ver si me ayudan, apuestan a mis estrategias informativas, apuestan aquí en la radio, pero con un sentido de mayor responsabilidad, de técnica, tenemos buenos equipos, tenemos buena tecnología, y estoy molido con este Phone Pass que no sale por nada en términos cristalinos como debe salir. Ahora, perdone por esta recomendación que formulo a mi equipo en la radio para salvar esta circunstancia de la comunicación telefónica. ¿Qué es lo que podía haber cambiado la situación? ¿Qué tipo de declaración podía haber cambiado la situación de Alvarado? No llegaron a un entendimiento y Alvarado, más bien, por obra de lo que iba a declarar su defendido, como dicen en lenguaje familiar, sale corriendo. Bueno, en ningún momento hubo una conversación para tratar de sacar a Pablo Yáñez de la decisión de tomar este camino de entregar la información. Es decir, no es que no hubo un entendimiento, no hubo nunca el camino para llegar a ese entendimiento. Pablo tomó la decisión y lo que habíamos estado justamente que ya sucedió, que se incorpora a Pablo Yáñez en el programa de víctimas y testigos. La Fiscalía hizo el análisis con su departamento correspondiente y ya se le otorgó la protección la semana pasada. En ese sentido estamos nada más legalizando la información. La doctora Yepes conocerá perfectamente que no podemos entregar documentación simple porque no quiere legalizar esta información para que la Fiscalía lo pueda usar debidamente y pues la entregaremos en los próximos días. Ya. ¿Qué dice esa información más esta pregunta que le quiere formular? Yo sigo insistiendo. ¿Qué es lo que tiene Pablo Yáñez que ofrecer a los fiscales? Eso es lo que usted tiene que declararnos, si es tan amable, esta mañana en un anticipo que puede ayudar al esclarecimiento. Y aquí la pregunta
que le formula un invitado al estudio, el doctor Santiago Guarderas. A usted con todo respeto. Doctora, buenos días. Además, sería bueno conocer por qué razón su defendido, el señor Yanes, no ha dado todavía la declaración. ¿Qué pasó en la fiscalía? Porque aquí también ha pasado el tiempo y hubo el espacio suficiente para que Alvarado fugue. Tal vez alguna pregunta de la exfiscal Mariana Yepes a la doctora Grillo. Atiéndale, por favor. No, gracias, yo voy a esperar. Ok. Sí, muchas gracias. Adelante entonces con su generosa respuesta y su obligatoria réplica a nombre de su defendido, ¿no? Bien, listo. Para aclarar las dudas es importante lo siguiente. No tenemos audio. No tenemos audio. Qué pena. Son los troles, es esa infraestructura del correísmo y también de los sucesores que sigue perseverante, interrumpiendo las señales, obstaculizando los Fonepaz que deben salir con absoluta y total libertad porque tenemos tecnología de última data para que ese ejercicio de entrevistar por teléfono salga impecable. O tenemos alguna mano negra, ¿no? Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, la información que tiene que entregar Pablo Yanes da cuenta primero de que todas las personas que rindieron versión en la fiscalía, incluido el señor Alvarado, le mintieron al fiscal, buscaron cambiar el estado de los hechos y lo primero que quisieron hacer, y este fue de alguna manera el contubernio o el acuerdo entre todos, era sacar a Fernando Alvarado del ojo del huracán y sacarlo de la Secretaría de Comunicación. Si usted revisa el expediente, parecería que el señor Alvarado no tiene relación con la Secretaría de Comunicación. Y ese es el primer gran aporte que vamos a hacer con la documentación, en donde se verifica que él estaba al tanto hasta de la más pequeña minucia dentro de esa secretaría. Y de ahí, todo el resto de documentación tiene relación con una serie de eventos y cómo el señor Fernando Alvarado dirigía la estrategia comunicacional dentro de la Secretaría de Comunicación. Ahí se va a entregar información sobre las marchas, sobre cómo actuaban cuando la ciudadanía tenía marchas, sobre el contrato de este camarógrafo y cuál fue la finalidad de ese contrato, a qué personas estaba atento este camarógrafo, sobre las declaraciones que daban, sobre marchas del agua y todas estas extraños movimientos que se hacían en la Secretaría de Comunicación bajo la orden de Fernando Alvarado. Ese es el contenido general de la información. Y la segunda pregunta del doctor Santiago Guarderas es ¿por qué no se ha dado la declaración aún? Bien, primero estamos entregando la información. Sí, la información tenía que ser legalizada, la información tuvo que ser filtrada porque eran más de 2,000 documentos que si yo le entregaba a la Fiscalía simplemente le iba a empapelar, no iban a poder revisar y analizar lo que es concreto para los temas investigativos que están llevando adelante. Y finalmente, una vez que entreguemos esta documentación, que sucederá en las próximas horas, en los próximos días, se ya cuente con ese elemento de la Fiscalía. Doctora, ¿qué indicios penales tiene en contra Fernando Alvarado que pueda ser demostrado en un momento dado por su defendido? Bueno, aquí en este caso, y vale aclarar una vez más, hay dos temas que se están analizando y el primero es la contratación de un camarógrafo, el señor Víctor Hugo Enríquez Arango, que cumplía funciones para la Secretaría de Comunicación en el año 2014 en la ciudad de Loja, y el convenio de pago de un proveedor que vino prestando servicios desde la Presidencia de la República, cuando la SECOM era parte de la Presidencia, y cuando migra esta institución a ser una institución independiente, este proveedor se queda un poco en el aire y ahí es donde se debe generar un convenio de pago, que eso es lo que se pone un informe jurídico favorable para que se le pague a este proveedor. Estos son los dos temas que están en análisis con una cuantía, digamos, global de $60,000 en esta investigación. Pero Pablo, su defendido, sabe que el monto es mucho más cuantioso.
Lo que manejaron los Alvarado en términos de pagos de comunicación, comunicación forzada, comunicación de combate, comunicación de campo, una serie de artificios que crearon precisamente para defender la imagen del correísmo. Se saben de contrataciones solamente en la Unión Americana, en los viajes de Correa, las coberturas que realizaron, las trampas que se autoformularon como estratagemas para detectar, digamos, a los adversarios políticos. Eso debe tener un inventario gigantesco de parte, en conocimiento de Pablo Yáñez. ¿Qué me dice, doctora Grillo? Bueno, Pablo Yáñez va a entregar toda la información de la que él tiene conocimiento. ¿A cuánto asciende toda la contratación? ¿Perdón? ¿A cuánto ascendería todas las contrataciones que tiene que tiene en su conocimiento su defendido Pablo Yáñez? ¿A cuánto asciende lo global, lo que él conoció, manejaron como recursos los señores Alvarado o Fernando en particular? La documentación que tiene el economista Pablo Yáñez no maneja montos, maneja directrices y maneja señalamientos y órdenes para la contratación. Además que estos montos de los contratos son públicos, eso se puede conocer, no es un tema que está oculto. Yeah. Sin embargo, lo que entrega Pablo Yáñez es como todas estas contrataciones y todas las directrices a las que usted hace referencia fueron dadas por Fernando Alvarado, de quien ahora se quiere hacer a un lado de ese conocimiento, de esas directrices que había dado. Esa es la información y ese es el contenido de la información. Hay cosas que por el momento yo no puedo adelantar. Yeah. Una vez que se entregue la información, los medios la van a conocer, porque además estamos en instrucción fiscal y es pública, y ahí podremos ir esclareciendo punto por punto con más detalle cada uno de los temas, pero por el momento no puedo todavía entregarles a ustedes esa información antes de entregarle a la Fiscalía. Doctora Lorena, tenga la bondad de escucharle a nuestra exfiscal general de la República que le quiere formular y ejercitar una consideración como la que sigue. Buenos días, doctora, un gusto. Y yo tengo una inquietud respecto, no sé si es una estrategia de la defensa al señor Yáñez, pero ¿por qué se dio a publicidad la intención de ingresar al programa de protección de víctimas y testigos previamente a la entrega de la información? Porque quizás esto le puso en alerta al señor Alvarado. Y además quisiera conocer si esta documentación e información que va a presentar, que ofrece presentar el señor Yáñez, es una información pública, como usted manifiesta, y entonces estaría tal vez en los archivos públicos, en los archivos de las oficinas. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Primero, respecto de por qué hicimos público el tema de víctimas y testigos, fue porque en la mañana que yo entrego este pedido a la Fiscalía, no le tomó más de 2 horas al señor Fernando Alvarado conocer de las personas que fueron a revisar el expediente que ya habíamos hecho este pedido. Entonces, al no tener la protección, lamentablemente todavía no se hacía el análisis y teníamos que hacerlo. Era importante que la gente conozca justamente para proteger la integridad física de Pablo Yáñez. Esa fue la razón por la cual se tomó la decisión de hacer esto público. Y respecto de la información pública, a lo que yo me hice referencia hace un momento, me preguntaban sobre los montos de las contrataciones y si yo voy a entregar información sobre los montos, y a lo que referí que era público era a eso. La información que tiene Pablo Yáñez no es pública, de hecho la Fiscalía está atrás de esa información desde el inicio de esta investigación, ha ordenado la apertura de correos electrónicos de diferentes personas, esto ha generado un pánico en esta especie de defensa global que se maneja ahí en este caso, y lo que nosotros vamos a hacer es la entrega de esa información a la que la Fiscalía ha querido acceder desde hace ya 45 días que está atrás de ello. Y si le roban esa información o se conectan para arreglar alguna circunstancia, doctora Grillo, ¿el país se va a perder la oportunidad de conocer de la buena fe de su defendido? No, eso no va a pasar. La información se va a entregar independientemente de cualquier circunstancia, incluso, y esto es importante que se sepa, Pablo Yáñez no es el que está haciendo custodio de esa información, entonces si es que incluso algo le llegara a pasar a él, esta información la tiene una tercera persona que va a cumplir con la entrega independientemente de lo que suceda con Pablo Yáñez. Eso en previsión para
la parte contraria, ¿no? Mariana Yepes, ojalá pueda usted darle forma bastante jurídica a esta información que nos está proveyendo Lorena Grillo, abogada que defiende a Pablo Yáñez. ¿Qué más podríamos averiguarle a Pablo a través de su abogada defensora? Bueno, yo creo que la respuesta que ha dado satisface a mis inquietudes, que ha dado la doctora, y yo únicamente quisiera saber si esa información tiene relación solamente con este caso o con los otros que está investigando la Fiscalía. Bueno, la información tiene relación con toda la gestión. Entonces, cualquier otra investigación que exista en relación a la gestión podría estar dentro de la información que estamos entregando, con la salvedad de que a Pablo Yáñez se le deja de emitir comunicaciones y documentación a partir del año 2015. Entonces, todo lo que tenemos está relacionado a los años 2013 y 2014, y a partir del 2015 él deja de estar en conocimiento de estrategias comunicacionales y solo le empezaron a llegar los pedidos ya de tipo administrativo, que antes a él les llegaba toda la información. En este momento, ya cuando cambia el año 2015, deja de llegarle toda la información, entonces hasta ahí podemos nosotros colaborar con las investigaciones. Santiago Guarderas le pregunta, doctora. Y por consiguiente debemos de entender que esas estrategias comunicacionales tenían que ver con los 11 delitos que se le está acusando, entre ellos el tema relativo a las instrucciones que tenía con los medios de comunicación incautados. Es decir, podría servir de elementos para establecer la responsabilidad en los 11 delitos. No podría precisar si en los 11 delitos, porque no conozco todas las investigaciones. Pablo Yáñez ha sido llamado exclusivamente a esta, pero me ratifico en toda la gestión, y si es que tenían que ver esto con otras investigaciones, va a ser información que le va a servir a la Fiscalía y seguramente la trasladará a cada una de las investigaciones que corresponda. Los 11 delitos, ¿usted le puede referir de los que recuerda Santiago? Hay lo que decía muy bien: peculado, lavado de activos, enriquecimiento injustificado, creo que son los principales delitos. En ellos creo que hay una participación activa y directa de Fernando Alvarado. Indudablemente creo que la información, cuando usted habla de estrategias comunicacionales, creo que puede estar incluida en todos. Me parece que va a ser importante la información que pueda proporcionar el señor Yáñez para el esclarecimiento de todos estos delitos que se están investigando. Ya. Se corrió el ministro Paul Granda, se le ha presentado un inconveniente en agenda y no puede atendernos. Me dijeron que ni siquiera puede hacerlo telefónicamente. Aquí hay algo bastante sospechoso, por decirlo menos, ¿no? ¿Qué problema? El problema es para el señor presidente Santiago, el problema es para el señor presidente, o el señor presidente conoce del particular, conocía hace rato, porque ha llegado el momento de decirle la verdad al pueblo ecuatoriano, ¿no? Si comienzan a hacerse el quite, la cosa es que está avanzando una confrontación de testimonios que no va a salir muy bien librado nadie, ¿no? Exactamente. Yo creo que en los últimos tiempos me he puesto a pensar mucho sobre qué es lo que definitivamente ocurre con los funcionarios que no tienen la decencia de presentar su renuncia. No sé por qué quieren mantener ese discurso de renuncia en la teta. Porque yo creo que hay aquí responsables. Paul Granda le dijo, y Paul Granda a la es responsable. Sí, pero él dijo, el presidente tiene en sus manos nuestra renuncia. Entonces ahora el presidente es el que tiene que tomar las decisiones y lamentablemente aceptar las renuncias de quienes son las cabezas de estos ministerios. Pero primero aclara la situación ante el público, debería decirle. Antes de aceptarte la renuncia, ten la bondad de esclarecer tu conducta o inconducta. ¿Se te pasó? ¿Te equivocaste? ¿Confiaste en algo? ¿Qué podría en este momento exigirle el señor presidente? Bueno, yo creo que esto no es el resultado de las actuaciones presentes, ¿no? Me parece que todo esto es resultado de aquellos 10 años
en los cuales se armó todo un esquema, podría decir un concierto para delinquir, de parte de varios funcionarios. Y esto ha venido creándose con el afán de ir encubriendo todo lo que se vaya cometiendo, y por eso se ha armado lo que yo menciono, este concierto. ¿Y a qué me voy a referir, no? En estos 10 años, desde la función legislativa, se han suprimido delitos, se han quitado ciertas conductas en determinados delitos, se apropió de la justicia, se apropió de la fiscalía, y entonces aseguró todo lo que iba a cometer. ¿Para qué? Para tener resultados positivos y para llegar indudablemente a la impunidad. Entonces, si nosotros pensamos, sí, ha habido todos los delitos, todos. Y ya no existe como delito aquellos que eran calificados como peculados atenuados, porque se quitaron todos los elementos contractuales y contractuales como exigencia para poder elaborar un contrato. Se quitaron los informes de las autoridades que debían opinar para la celebración de los contratos públicos. Por ejemplo, la Procuraduría y la Contraloría. Y a la Contraloría se le disminuyó sus facultades. O sea, todo estaba concertado, todo ese tramado, ¿para qué? Para que haya éxito en todo lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Pienso yo que es porque se pensaba en un tiempo largo, que durarían siempre y que no habría control. Entonces hagamos lo que debemos hacer, lo que queremos hacer, sin ningún control, ¿no es cierto? Y además se dio algo gravísimo en el tema de la corrupción, que es este asunto de la resolución, porque llegamos, había mencionado yo, el legislativo, lo judicial, lo ejecutivo, todos al servicio de una sola persona y de una sola intención. Y entonces llegamos a aquella interpretación de la Corte Suprema o Nacional, no me acuerdo si fue la última Corte Suprema o fue la Corte ya con la denominación de Corte Nacional, que dictó una interpretación, pero no fue interpretación, sino que legisló y dispuso un requisito de procedibilidad para que se pueda hacer las investigaciones, o sea, iniciar los procesos de los fiscales. Me refiero al delito de peculado. Esto fue recogido por el COIP, desde luego, porque el COIP también es un modelo para el servicio de la impunidad para los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Y entonces Santiago lo ha denunciado, las penas y son usted más también bajas, muy sí, yo frecuentemente. permanentemente, y las penas son más bajas, ya no existen todos los delitos, y entonces tenemos también que la Contraloría no estaba actuando, pues obviamente. ¿Le ha hecho juego la Contraloría al COI? Lo que pasa ¿qué más es que podía hacer? Porque no es un ente legislativo. Sabemos que el Contralor anterior no estaba actuando. Hoy el Contralor yo creo que es muy eficiente, es muy entusiasta y ha emitido una serie de informes que no han tenido eco en la Fiscalía. Si nosotros hacemos un examen, por ejemplo, el tema de la deuda externa se quedó ahí, ¿no es cierto? Sí, es cierto, y hoy mismo tenemos 11 investigaciones en la Fiscalía en base a informes de la Contraloría. ¿Están avanzando? ¿En qué estado se encontrarán? Entonces, todo eso me parece a mí que era un entramado que se creó precisamente para llegar a esto. Y entonces esto no es el resultado, no es un hecho aislado, sino que es la consecuencia de todo lo que se cometió. La información que nos dice la doctora Grillo que va a ser presentada nos está confirmando aquello. Sí. O sea, era una información secreta, una información que solamente tenían acceso determinadas personas y que con ellos estaba encubriendo muchas actividades ilícitas, ¿no? Entonces llegó a la conclusión de que no solamente es eso, no solamente es esto, sino todo el resultado. Como decía inicialmente, no solamente que se modificaron las leyes, se apropió de la justicia, como alguna vez lo dijo, y se apropió a través del Consejo de la Judicatura, obviamente, y del presidente del Consejo de la Judicatura. Y él tuvo un empoderamiento tan grande que él era la función judicial. Y todo estaba sometido a la función judicial y después se apoderó también de la Fiscalía General porque entró
con ese mismo modelo, obviamente debía tener un sustento constitucional y la Constitución estuvo al servicio también de esos intereses. Ya, están hablando del grillete en Teleamazonas. Nosotros vamos a hablar a fondo de las 4 investigaciones que tienen relación, por ejemplo, con los canales incautados. Exactamente. Gama TV, TC Televisión, se registran pagos de arriendos de casas para sus directivos. ¿Hay peculado, doctor Santiago Guarderas? Bueno, las evidencias y los indicios que han presentado hasta el momento parecería que sí. Indudablemente esa es una de las tareas que tiene que cumplir la Fiscalía, que ese es su rol fundamental y que tiene que demostrar, porque recuerde usted que se mantiene el principio de inocencia, pero todos los indicios que existen demuestran esta situación. Y además la actitud esta que toma Alvarado también demuestra, pues cuando uno tiene la conciencia mala se escapa por las alcantarillas, ¿no? Entonces, si tuviera él la inocencia, se presentaría y demostraría. Nos quieren hacer vender la idea de que hay una persecución cuando no existe tal persecución, sino que más bien están aprovechando las circunstancias en donde están morenistas y correístas, protegiéndose, y lamentablemente se dan estas circunstancias que el país repudia y que significa, como lo hemos mantenido, una burla para todo el país y para la justicia. Hay una suma, doctora, una suma, con esto terminamos, de peculado, de lavado de activos, de evasión fiscal, de asociación ilícita y también de enriquecimiento no justificado. De todo esto iban a informar, le voy a preguntar a Lorena, pero usted, ¿qué le deja, digamos, como preámbulo para que nos informe la doctora Grillo? Bueno, cuando le hice la pregunta a la doctora sobre ese tema, ella manifestó que la información sería para este caso, ¿no? Y que a lo mejor podría servir para todos, porque es una información muy amplia. Entonces sabrán los fiscales direccionar la investigación y aprovechar lo que sea pertinente o sea apropiado para este caso y separará para los otros casos. Yo creo que es una información que se debe tomar en cuenta, ¿no? Doctora Yepes, muchísimas gracias. Usted tiene otro compromiso. Tenga la bondad, muy amable por habernos visitado una vez más. Doctora Lorena, hasta aquí, ¿qué le importa más a su defendido? ¿Qué le preocupa más a su defensora? Bueno, primero lo que nos interesa es aclarar los hechos para que si es que existe alguna responsabilidad caiga sobre la persona que corresponde y no sobre la persona que se quiso hacer parecer responsable, en este caso Pablo Yanes. Ese es el primer punto, y el segundo punto, pues como ciudadanos, colaborar con la justicia para que se esclarezcan todos los hechos que puedan estar en manos de Pablo Yanes para esclarecerse. No se va a buscar sesgar ninguna información. Si la información es útil para las 11 investigaciones que usted me refiere que existen, pues estoy segura que todo lo que se va a entregar será analizado por el fiscal general y él dispondrá a dónde tiene que ir a parar cada uno de esos documentos. Si usted es tan amable, le voy a pedir, Lorena, que tenga la bondad de escuchar al señor ministro que está enfermo y que no nos ha podido atender en forma personal. Lo va a hacer por línea telefónica después de la reacción que pudo haber del estamento periodístico y de invitados al estudio. Entonces está con nosotros Paul Granda. ¿Qué le preguntaría usted, señor ministro, a nuestra invitada, la defensora de Pablo Yanes, el hombre que más sabe de la conducta o inconducta de el señor Fernando Alvarado? ¿Qué le preguntaría a usted, señor ministro, para su conocimiento a la doctora Grillo, este momento que le esté escuchando? Tenga la bondad. Buenos días, muchas gracias, Gonzalo. En realidad no, la información no es precisa, no estoy enfermo, estoy con una urgencia de temas laborales, de trabajo, he estado trabajando desde muy temprano y le agradezco mucho el poder aceptar, digamos, el que podamos comunicarnos a través de esta llamada telefónica. Mire, Gonzalo y
yo lo que le diría a la abogada defensora y en general a todos los ecuatorianos y ecuatorianas es que por sobre todas las cosas debemos precautelar que la verdad salga a la luz. Así es. Que no debemos tener miedo, que no debemos tener ningún tipo... El que nada debe, nada teme. Así es, que no podemos ser impasivos frente a este tipo de investigaciones en donde debemos llegar hasta las últimas consecuencias. Así lo estamos haciendo nosotros en el Ministerio de Justicia. Estamos investigando, el día de ayer ya se dio un allanamiento por parte de la Fiscalía luego de nuestra petición planteada a Paul Pérez día sábado en la noche, que presentamos nuestra denuncia, y yo creo que lo que debe prevalecer por sobre todas las cosas en el país es la verdad, no tengamos miedo a enfrentar a este tipo de delincuentes, a este tipo de personas que huyen, que se esconden, que mienten, que engañan. Yo creo que tenemos que, como sociedad, hacer un pacto entre todos para luchar inclaudicablemente contra la corrupción. ¿Usted cuándo va a recibir de parte de la doctora Lorena y de Pablo Yáñez todo lo que él, digamos, ha logrado recopilar, reunir, tiene un abanico de circunstancias y de delitos en todos los campos, en el peculado, en la evasión fiscal, en el lavado de activos, en asociación ilícita y también en el enriquecimiento ilícito que es también clave? Por eso es que yo he pensado decirle a usted, ¿no les asustó la participación de Pablo Yáñez, que iba a hablar de todo porque él era una especie de asistente corresponsable de todas las prácticas ilícitas o lícitas? Eso nos dirá la abogada que le defiende, pero ellos dirán que han sido lícitas las participaciones de Pablo Yáñez. Pero es el hombre que le puso en sustos, le puso en carrera hacia destinos que no conocemos. Si usted ha logrado además detectar, señor ministro de Justicia, en dónde está el señor Fernando Alvarado, si ha llegado a tierra venezolana, tierra cubana, en qué avión embarcó y cómo alguien desde el gobierno o desde el estamento administrativo le ayudó para que pueda fugar. Bueno, primero, efectivamente estamos generando todas las investigaciones de carácter administrativo del caso para que demos con el paradero y sobre todo con la responsabilidad de aquellas personas que pudieron haber participado en este proceso de fuga. Digamos, no vamos a quedarnos impávidos, como decía hace un momento, vamos a ser absolutamente rigurosos. Hemos separado ya cerca de 20 funcionarios, y también hemos solicitado a la Fiscalía que investigue a 48 funcionarios para que rindan su versión y expresen, digamos... Pero no era de separarles, sino de más bien obligarles a que digan lo que saben, pues no de separarles, porque allí los que pueden ser útiles y han testificado situaciones muy complejas podían haberle ayudado a su indagación encargada por el presidente Moreno. En efecto, es decir, nosotros no solo hemos tomado las decisiones de carácter administrativa que son de nuestra competencia, que es la separación de los funcionarios y los inicios de los procesos que corresponden desde el punto de vista administrativo, sino que hemos puesto en conocimiento a la Fiscalía, que es la entidad competente para investigar si es que existe algún tipo de responsabilidad de carácter penal de algún funcionario o complicidad de algún funcionario respecto de la fuga del señor Alvarado. Yo creo que, como le dije hace un momento, es imprescindible de que, en este caso, el señor Yáñez haga su declaración, exprese todo lo que se sabe, todo lo que conoce y que el país conozca la verdad. Entiendo yo que el Ministerio del Interior, como así conocido por parte de la ministra María Paula Romo, está ya con las investigaciones para saber el paradero del señor Alvarado. Pablo Yáñez está resuelto a darle a Paul, al señor ministro de Justicia y a la señorita ministra del Interior toda la información que ellos precisan para aclarar el asunto a nombre de la administración Moreno. Tenga la bondad, doctora. Pablo Yáñez, su defendido, está en condiciones de exigir qué tipo de información o qué va a informar. No es que él va a exigir información a los demás, él tiene que proveer de información a los investigadores. En este caso, al fiscal para comenzar, ¿no es cierto? Repítale de nuevo, doctora Lorena, qué es lo que ustedes van a entregar y que no pudo hacerlo por vergüenza
o porque las cosas le fueron re mal en este divorcio con Pablo Yáñez al señor Fernando Alvarado? A ver, primero sí hay que aclarar que la razón por la que no entrega Pablo Yáñez la información no es por vergüenza ni por un tema personal de pelea con Fernando Alvarado. Como dije inicialmente, Fernando Alvarado es quien realizó una especie de agrupación para él conducir la defensa y las versiones de todas las personas que se han presentado a rendir versión en la Fiscalía. En ese sentido, Pablo Yáñez estaba en este grupo, para él fue muy complicado salirse de esto, ¿sí? Lo hizo finalmente, decidió hacerlo y decidió entregar la información. La información que contiene o que tiene Pablo Yáñez es exclusivamente del tema de la Secretaría de Comunicación, no tiene información sobre temas personales de Fernando Alvarado, ni de Vinicio Alvarado, ni de cualquier negocio que se pueda pensar que hayan hecho Pablo Yáñez, no tiene esa información. La información que tiene es en razón de sus funciones dentro de la Secretaría de Comunicación y de cómo se manejó la Secretaría de Comunicación, cómo se hicieron las contrataciones y por orden de quién. Esa es la documentación que se va a entregar a la Fiscalía y obviamente al ser un proceso público tendrá acceso a esta información tanto el ministro de Justicia como la ministra del Interior. En el momento que ellos precisen, pues pueden acercarse a solicitar al fiscal, pero es importante que quien reciba la información inicialmente sea el fiscal para que haga el análisis. No podemos sacar públicamente esta información porque va a pasar lo que acaba de pasar, que las personas que puedan estar involucradas en cualquier tema se van a ir. Lamentablemente es así, entonces la información se va a manejar con todo el sigilo del caso y por eso es que yo tampoco puedo darles más indicaciones ni a usted ni a ningún otro periodista. Pero usted le puede preguntar, señor ministro, en un anticipo de circunstancias. Gonzalo. Sí, adelante, ministro. Sí, lo que quería decirle, Gonzalo, que le ofrezco 1000 disculpas, coincido con el criterio de la abogada, quien tiene que conocer en primera instancia toda la documentación es del señor fiscal. Esperemos que eso sea pronto. Claro. Insisto, hay que hacer que por sobre todas las cosas... ¿Pero qué capítulos le interesan al Ministerio de Justicia entender? Todos, absolutamente todos, porque lo que nos interesa primero es conocer la verdad y que se haga justicia en el país, Gonzalo. ¿Usted va a mantenerse en funciones mientras dure el proceso indagatorio? Siempre es importante el poder prestar todas las facilidades para que el proceso se dé. Estamos en un proceso, como usted sabe, de transición. Yo soy ministro encargado 6 semanas. Así es. Y obviamente ese proceso de transición está por terminar. Gonzalo, quiero agradecerle enormemente tranquilo. por la posibilidad Gracias, de ministro. Y un saludo afectuoso para Gracias. todos los amigos que nos escuchan. Gracias. Usted comprenderá, señor ministro, comprenderá el gobierno, comprenderán los señores ministros que la obligación de un periodista cuajado en el oficio no puede ser sino investigar con los elementos que tiene a mano la búsqueda de una verdad que requiere conocer el pueblo ecuatoriano. Y es nuestra obligación proveer con todos los esfuerzos y desacuerdos que tengamos que producir, buscar la verdad. Si ha habido peculado, si ha habido lavado de activos, ha habido evasión fiscal, ha habido asociación ilícita de hecho, debe haber habido enriquecimiento injustificable, enriquecimiento ilícito. Y por eso es que salen volando, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Ahora, señoras y señores, lo que nos ha comprometido el señor Pablo Yáñez se va a cumplir, porque es palabra de una abogada, de su abogado defensora, Lorena Grillo. Paul Granda también ha dicho que todo lo que se deposite en manos de ese ministerio, cuyo encargo le cayó hace muy poco tiempo a Paul, al señor ministro, pues las acciones que va a adoptar el gobierno por la fuga de Alvarado, más o menos resumen de que ahí hay mucha tela que cortar. Entonces, vamos a ver ahora desde cómo salvar la economía ecuatoriana y evitar la crisis similar a la Argentina. En este tipo de temas también entra esto como una especie de credencial negativa para lo que tenga que hacer en el mundo internacional y en el mundo financiero
nuestro país. Y eso hay que preservar. Mañana estarán con nosotros nada más ni nada menos que el secretario de Presidencia. Estará Santiago, estará también el señor ministro de Economía y Finanzas. Estarán con nosotros desde primerísima hora. Estará el ministro de Finanzas y Economía, vuelvo a repetir, en vivo y en directo, conjuntamente con Santiago Cuesta, el secretario de la Presidencia. Esto, anticipo, será a las 6:45 de la mañana, si Dios nos permite conversar con ellos. Bueno, volvemos al tema económico con Edmundo Brown, con Vicente Albornoz. Señor doctor, bienvenido, muy buenos días. Y también en Guayaquil saludamos al comandante en jefe de las cámaras de la construcción del Ecuador, que es don Enrique Pita. Ingeniero, le saludamos desde aquí, desde los estudios de la cadena Democracia en Quito, Ecuador. Y estaremos también dialogando con Alberto Acosta Burneo. ¿Cómo salvar la economía ecuatoriana y evitar la crisis similar a la Argentina? Este es otro de los temas que nos preocupan. Ecuador necesita tal vez una tregua para pagar la preventa petrolera china, y los chinos tienen que entendernos, de no se van a quedar sin pan ni pedazo. Así de simple. Señoras y señores, primero democracia, la verdad por sobre todo. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi amor, cuando nos casemos, vamos a vivir en una casa de 2 pisos, con acabados retina display, ventanales